Ahí comenzamos. Bueno, muchas gracias a todos por participar de este conversatorio número 18. Número 18. Así que estamos muy contentos. Esto ya me parece que se ha consolidado como un ámbito académico y de análisis de propuesta muy interesante, de debate en estos 18 conversatorios. Y la realidad que es muy beneficioso tanto para los alumnos, para el área, ¿no? de incorporar estos debates en diferentes ámbitos, en diferentes módulos de nuestro curso. Y bueno, y hoy una temática muy importante, súper actual, que es la temática de las políticas sociales, no solo porque estamos en ese módulo, sino también porque hoy es un tema candente de debate, ¿no? El tema de la situación social y de las políticas sociales. ¿Y quién más para eso? Pilar, larga trayectoria académica, con gran formación del tema, especialista en el tema, hoy va a tratarlo, digamos, ya que está investigando sobre eso, así que tiene información muy fresca, muy actual. Así que bueno, le damos la bienvenida, le agradecemos a Pilar y a todos ustedes. Cris, ¿querés decir algo? No, simplemente agradecerle a Pilar que siempre acepta las invitaciones sabiendo que tiene mil cosas para hacer y varias líneas de investigación y muy ocupada en su agenda, pero la verdad que siempre acepta gustosa las invitaciones y para nosotros es un placer, como siempre, Pilar, como cada año escucharte y compartir ahora este momento. Así que gracias, cuando quieras, Pilar. No, gracias Jorge, gracias Cris. Bueno, hola a todas, todos. Voy por partes, me decía mis listitas. Primero, aquellos y aquellas que se sientan cómodos con tener la cámara prendida, yo siempre lo agradezco. No sé si acá hay más docentes, pero a mí me cuesta bastante la pantallita negra. Entonces, sé que es difícil, sé que hay problemas de conexión y sé que hay problemas vinculados con la intimidad de nuestros hogares. Acá puede pasar algo de eso, pero bueno, yo hoy me la tengo que bancar. Pero bueno, si alguien quisiera prender la cámara en algún momento, probemos probar. Gracias Cris y Jorge, de verdad, porque yo lo digo cada año, no solo en este espacio de formación y de intercambio, sino en todos los que me invitan, porque tienen una gran generosidad para con nosotros, conmigo particularmente, y uno se siente muy cómoda, y no es menor en un ámbito a veces académico que puede reponer algunas situaciones más frías y distantes, y me parece importante, sobre todo en este contexto, bueno, nada, agradecerles la generosidad y el trato de siempre. A ver, un poco comentarles cuál es la idea. Yo no pensé una presentación con diapositivas, ahí Cris me preguntaba al comienzo, sino más bien un conjunto de ciertas reflexiones sobre el campo que a mí me moviliza, digamos, en el campo de la investigación académica y en el mundo de la intervención también de los organismos de derechos humanos, donde yo también vengo, con este, digamos, recorrido más bien mixto, que es el mundo, voy a decir, de las políticas socioasistenciales, para agruparlas dentro del gran mundo de las políticas sociales, ¿no? Quienes estudiamos políticas sociales sabemos que ahí entra en una visión más generosa, entra de todo, ¿no? Entra de todo. Entran muchas cuestiones sectoriales. Yo digamos, no soy una sectorialista en ese sentido, pero de alguna manera este recorte del mundo de las políticas socioasistenciales se ha ido consolidando como un nicho propio, con un recorrido importante en el campo de la investigación y en el campo también de la producción estatal. Entonces, dentro del campo de las políticas socioasistenciales, para decirlo de alguna manera, a mí me interesaba hoy plantear algunas reflexiones, y lo hemos hecho otros años, con foco en lo que es el mundo o el universo de las transferencias de hogares desde el Estado a las familias. O del Estado a los sujetos con alguna condición de vulnerabilidad, voy a decir por ahora. Entonces, en ese sentido, no estoy pensando necesariamente en el mundo de las asignaciones y en el mundo de las transferencias de ingresos por hijos, donde nos metemos sin lugar a duda en el campo de la asignación universal por hijo, por todos y todas conocida, que después también podríamos retomar, no hay ningún problema en la discusión o en el intercambio, sino que estoy pensando en lo que es el mundo de aquellos programas, intervenciones, medidas
que acompañan la política social argentina, yo otro día repasaba, desde más o menos el año 95 en adelante, ¿no? Es decir, que empiezan en algunos casos como programas de empleo transitorio, estoy pensando en el clásico programa Trabajar de los años 90, vinculado con el crecimiento exponencial del desempleo, pero luego todas las transformaciones que ha venido el devenir de los programas sociales a lo largo de estos 25 años, nada más y nada menos, de políticas sociales de este tipo, que nos ponen entonces de cara a una batería de programas que se van concatenando, que van diversificando en cuanto a las agencias y organismos estatales que los tienen a su cargo, porque ya no solo es trabajo, sino hace años también es el Ministerio de Desarrollo Social, ¿no? Y luego se nos pone a ANSES como un actor central en el mundo de las asignaciones y de otros programas en su momento, como el programa Progresar. Pero digo que entonces nos ubica a un conjunto de continuo de 25 años de transferencias o de políticas vinculadas con algún tipo de transferencias a cargo de diferentes agencias, pero que creo que intento reponer a lo largo del encuentro de hoy, que tienen algún cuerpo de cuestiones comunes y otras cuestiones que son bien diferentes, ¿no? Pero algunas cuestiones comunes. Como referentes empíricos en mi cabeza, y desde ya, si voy rápido me van frenando, no sé si esto tiene chat. Soy muy poco conocedora del Meet, pero voy a buscar a ver por dónde tiene tengo. Chat. En la parte superior derecha, al lado del horario, tenés el chat ahí. Sí, acá. O sea que yo lo puedo tener acá abierto por las dudas. Pero Bien. igual quédate tranquila que nosotros te vamos diciendo. Si hay cosas en el chat, bien. dedícate a dar, si querés. Perfecto. Cualquier cosa, si no, entonces, porque como a veces voy rápido, me van frenando. Y lo mismo, cualquier cosa que yo voy nombrando, y esto lo hemos hecho en todas las veces que lo hicimos presencial, y después es de interés algún tipo de literatura, de bibliografía, o algo que yo menciono, bueno, después de la clase, ténganme paciencia, el lunes, digamos, puedo ir armando todo una suerte de materiales ad hoc sobre la temática. Entonces yo estoy pensando, tengo en mi cabeza como referentes empíricos para que a todos nos resuene, desde el plan Trabajar, pasando por la masificación inmensa del Jefas y Jefes en 2002 en adelante, programas como el Familias en su momento, el 2005, programas como el Argentina Trabaja, el Ministerio de Desarrollo Social, ya en el ciclo kirchnerista, programas como el Hacemos Futuro, a lo largo del ciclo Cambiemos. Es decir, estoy pensando, y si quieren de alguna manera también en el ingreso familiar de emergencia. A mí me interesaba de alguna manera reponer en la clase dos bloques. Uno que tiene que ver con ciertas continuidades, más bien, de todo este cuerpo de programas y intervenciones que piensan el mundo de lo socioasistencial a través del universo de las transferencias de dinero. El otro punto era ver si podíamos, de alguna manera, bueno, si yo podía compartir con ustedes algunas primeras reacciones del contexto COVID, del contexto aislamiento, en el sentido de las transferencias y en el sentido de la intervención estatal en el mundo socioasistencial, que es lo que venimos haciendo en el marco de la pandemia, porque no tenemos nada que hacer de tanto aburrimiento, imagínense, con otra compañera y colega, Luisina Perelmiter, que venimos cruzando líneas de trabajo sobre sociología política o estudio de las burocracias, que es bien propio de los trabajos de Luisina, y el mundo de las políticas sociales, que es un mundo que yo de alguna manera vengo siguiendo. Entonces, en primer lugar, tal vez la primer parada que yo hago para sostener alguna suerte de definición sobre el mundo de la política social es que a lo largo del encuentro de hoy vamos a estar pensando la política social como regulaciones, ¿no? Regulaciones de la vida social referidas, yo pensaba, a la participación en la producción y en la reproducción de la vida en un sentido ampliado, ¿no? En un sentido amplio. Y en este sentido, a mí me interesa, sobre todo porque voy a tomar hoy en este encuentro el mundo de las transferencias, me interesa el hecho de pensar la forma en que la política social de transferencia, hoy, pero podría decirlo para otras cosas también, estructura a la vez que es estructurada por un orden político-moral, ¿no? Y en este sentido me preocupa, y van a ver por qué, esto tiene un hilo,
Me preocupa porque de alguna manera ese orden político y moral que habilita y que es habilitado por la política social, perdón, que es estructurado y estructura la política social, habilita o inhabilita, de alguna manera, reclamos sobre lo que es lo legítimamente reivindicable. Y en el mundo de las transferencias vamos a estar, en el mundo de lo socioasistencial, pero diría hoy transferencias, vamos a estar permanentemente con esta cuestión de qué es aquello que legítimamente se puede dar, qué es aquello que legítimamente se puede recibir por parte del Estado, quienes viven del Estado, ¿no? Y voy a usar, yo si estuviera presente empiezo a hacer comillas con mis dedos, bueno, me están viendo, entonces las comillas se pueden ver. ¿Quiénes son aquellos beneficiarios legítimos o ilegítimos, legítimos o ilegítimos de la política social? Y yo creo que gran parte de la discusión pública que estructura, yo pienso, ¿cuáles son los grandes temas que estructura la discusión pública y mediática encima de la política social? Y yo diría, este es un gran corazón de la discusión. Jorge lo adelantaba en la presentación. Digamos, en gran parte se ve, ¿no?, en la agenda pública cómo la política social refleja un montón de problemas, de visiones morales sobre aquellos destinatarios, y de las soluciones y de los efectos que hace la propia política social. Es decir, el mundo que a mí me ocupa en este sentido, y yo lo voy a defender durante todos estos minutos que tengamos del encuentro de hoy, el mundo de las transferencias de ingresos es un mundo poco importante si yo miro en clave de gasto público, ¿sí? Poco importante, poco relevante. Yo soy muy mala para las magnitudes, creo que lo hemos conversado en algún momento con Jorge, pero, digamos, de última, lo tengo acá, Jorge, pero sumamente importante para la discusión sobre la legitimidad de lo que se destina, ¿sí?, y a quién se le destina, y a cambio de qué. Y meto esto de a cambio de qué, porque como vamos a estar viendo, va a ser un aspecto central del esquemita de la política social no contributiva. Lejos de visiones ético-normativas sobre la política social, me interesa acá, o mecanicistas, diría, sobre la política social, me interesa reponer algún tipo de visión sobre el campo que tiene que ver con el mundo de lo posible, ¿no? El Estado en acción, en la línea de cierta literatura de la sociología política, sobre el Estado y sus rostros, el Estado y lo que puede hacer, ¿no?, lo que pueden hacer las agencias, las burocracias, el funcionariado, y no desde visiones ni totalizadoras sobre el Estado, ¿no?, como un actor unívoco. En este sentido vamos a ir viendo que las transferencias nos muestran esas tensiones y múltiples rostros del Estado, pero sobre todo una mirada de, más allá de lo que yo crea que tiene que hacer el Estado, una mirada de reponer cierto recorrido empírico de la investigación. En este sentido, el Estado es un actor central en el proceso distributivo, en la, digamos, en la negociación, bueno, pública, en la puja. Desde ya, bajo ningún punto de vista, en el esquema que yo estoy planteando para compartir acá, estoy pensando en que la política social solo es estadocéntrica. Lo que sucede es que las transferencias de ingreso principalmente tienen un componente central de presencia estatal, aunque, como vamos a estar viendo permanentemente, lejos de simplificar la política social y concentrarla solo en su faceta estatal, requieren cosas a los otros. Y esos otros suelen ser, entre otras cosas, las familias. Me olvido de tomar agua y no resiste la respiración. Entonces, insisto con esta idea que vamos a estar permanentemente haciendo referencia a diferentes esferas, diferentes actores, y entre otros actores, además de las organizaciones sociales, actores centrales en el mundo de los programas, ¿no?, como intermediarios, ¿no?, como posibilitadores, en un montón de sentidos. También la cuestión de las familias, porque va a ser el lugar de depósito de las transferencias, pero también de, digamos, de las corresponsabilidades o exigencias, o como la querramos llamar. La pregunta central, la pregunta del millón que, digamos, nos surge en el mundo de este tipo de políticas es, ok, en función de ciertas transformaciones, no me da el tiempo para pensarlas aquí, pero digamos, de ciertas transformaciones en el mercado de trabajo, ¿no? No solo estoy pensando en desocupación en su momento, sino luego de niveles de informalidad sostenida,
aún en los mejores momentos de recuperación del empleo, 2003-2007, estoy pensando en niveles altos de más de 30% de informalidad sostenida, ¿cómo hacer frente a ese desacople entre una estructura del bienestar o una estructura, sí, de la política social argentina que históricamente estuvo pensada para dar respuesta a una estructura de problemas o a una sociedad, si quieren, planteada en clave de en clave de el trabajo asalariado formal como forma privilegiada de integración social y de acceso a bienes y servicios que hacen al bienestar. Con esto, fíjense que me fui cuidando muchísimo en las palabras, y me voy cuidando muchísimo en las palabras, porque bajo ningún punto de vista quiero que se entienda por esto la idea de la crisis del trabajo asalariado, el fin del trabajo asalariado. Estamos pensando en un nivel de informalidad sostenida, ciertos cambios en las estructuras de los mercados de trabajo en general, particularmente estoy pensando en la región y en el caso argentino, que ponen en jaque, que interpelan el escenario histórico de la política social, pensado ¿para qué? Para ciertas estructuras de trabajo asalariado, estructuras de trayectorias vitales y laborales ancladas, sobre todo históricamente, en la figura de lo que llamamos varón proveedor, mujer cuidadora, que ha sido el binomio de familia y de trayectoria más arquetípico de la política, sobre el cual se estructura la política social. Y de un conjunto de derechos sociales y de políticas sociales, por ende, ancladas en esa situación. Los que estudiamos políticas sociales socioasistenciales o no contributivas, vamos a estar durante años viendo cómo se hace algunos gobiernos más, otros gobiernos menos. El caso de la asignación universal es un gran ejemplo en este sentido, para poder acortar esa brecha entre los grandes problemas de cobertura que empieza a tener Argentina, por ejemplo, en vejez, por ejemplo, en niñez, cuando los padres, ¿sí?, las madres, los sujetos adultos no tienen estas trayectorias todas prolijitas del trabajo asalariado, que se jubila, que luego cuando se muere la pareja cobra la pensión y sus niños y niñas reciben las asignaciones familiares que antiguamente, desde mediados del siglo pasado, existen en la Argentina. ¿Qué sucede cuando un amplio porcentaje de la población no goza entonces de un ingreso estable, ¿no?, de un ingreso estable, sino que tiene trabajo desde ya, y este es otro tema que me interesa reponer, frente a ciertos mitos de la cuestión de la vagancia, etcétera, que van a recorrer este tipo de literatura? Entonces, tienen trabajos de todo tipo, changa, trabajos informales, bla, 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 pero eso no me garantiza derechos sociales o prestaciones sociales. Entonces, ¿cómo asegurar ingresos? La pregunta para el Estado o para la política social es, ¿cómo asegurar ingresos por fuera del mercado de trabajo, del ingreso formal en el mercado de trabajo, no del mercado de trabajo, del ingreso formal en el mercado de trabajo? Sobre todo pensando de que ese ingreso, ¿no?, ese ingreso es central en sociedades de mercado para sostener los altos niveles de consumo. Es decir, no solo para pensar la caída en pobreza, en situaciones de pobreza e indigencia y el bienestar, sino pensando el bienestar y el consumo como una dimensión central del bienestar, ¿no? Y esto es importante porque hay toda una línea más crítica de las transferencias de ingresos vinculadas con esto, con las formas de generar ciudadanía a través del consumo, ¿no? Digamos, toda una discusión que se nos abre. Pero entonces, yo diría, en el mundo de las transferencias, yo mencionaba esta idea de es de lo que se habla. Yo estoy segura que acá, por más de que todos trabajemos campos diferentes, acá, y si me voy de un ámbito académico como este también, todo el mundo sabe algo de qué es la asignación universal, todo el mundo sabe, recuerda, en la memoria institucional de la Argentina queda la idea del plan trabajar, de un jefas y jefes, es decir, son cosas sobre las que se habla, hay mitos, hay memes, hay placas, yo en algún momento juntaba, ¿no?, memes, placas. E insisto con esta idea de volver a pensar por qué. Porque esto repone y de alguna manera está interpelado por cierta visión, ¿no?, cierta visión trabajista propia de la política social argentina, como la función o el espacio
del trabajo asalariado como aquel espacio legítimo para acceder a la política social y a los ingresos. Entonces, claro, la política social no contributiva o la política social, llamémosla socioasistencial de transferencia, está transfiriendo ingresos a sujetos que a priori tienen que ganarse este lugar, ¿no? Digamos, están disputando por esa legitimidad. ¿Son merecedores o no? Se me reactualizan las clásicas agendas del merecimiento, las clásicas agendas sobre los beneficiarios legítimos y ilegítimos, y empieza a haber un sinfín, yo me anotaba por aquí, de diferentes criterios de acceso, ¿no? Pobreza, discapacidad, desocupación, vulnerabilidad social, informalidad. Ustedes saben que la política social, si hay algo que tiene, es una suerte de admiración por el tema de renombrar y nombrar, con todo lo que ello implica, el nombre y el renombre en clave de, estoy pensando, Bourdieu, me viene acá a la cabeza, del efecto de nombrar, ¿no? Del efecto estatal de nombrar. Y en este sentido, yo siempre digo, nos tenemos que aprender un diccionario enorme antes de empezar a estudiar políticas sociales, porque obviamente, esos conceptos están cargados de sentido. Hoy por hoy, si decimos beneficiario, es una palabra que hace muchos años tuvo una fuerte crítica por una connotación vinculada con la idea de beneficio en contraposición con derecho, por ejemplo, entonces no decimos beneficiario, reponemos la palabra de sujeto destinatario, y aparece toda una discusión, que no es una discusión sobre eufemismo, es una discusión de alguna manera de sentido político, ¿no? Y yo pensaba, hay una cantidad en todas estas políticas, en todos estos programas, a lo largo de estos 25 años, hay una preocupación muy grande por evitar, hay un texto de Julián Legrand, que es hermoso, que es la idea de evitar los pícaros, o las pícaras, porque son políticas mayormente feminizadas, ¿no? Evitar los pícaros, evitar los que se nos cuelan por la ventana, evitar las trampas, toda la literatura sobre trampas, toda la literatura sobre supuestos morales de la política social, las trampas, los pícaros, y una cantidad, ¿no?, de dispositivos burocráticos para poder evitar esto, ¿no? Desde, y sobre esto vamos a volver permanentemente, desde 80 millones de criterios de acceso, de incompatibilidades. Si pienso en el IFE y tenemos todos presentes más o menos el ingreso familiar de emergencia, no me van a dejar mentir, estábamos todos estudiando a ver quién podía cobrar, quién no, cuál era la incompatibilidad, son laberintos que se nos arman. Incluso las personas que estudiamos este mundo, ¿no? Es muy difícil de seguir, es muy vertiginoso aún en contexto de no pandemia. Dispositivos para ver, una vez que se metieron en la política, ¿no?, para ver qué tienen que hacer y controlar la permanencia en esa política. Es decir, ya voy a volver sobre eso, pero hay un montón de mecanismos vinculados con la idea de controlar ese buen estar dentro de la política, el cumplimiento de ciertas exigencias. Son políticas que, por otro lado, y estoy pensando en gran parte de la literatura sobre sociología moral del dinero, que en el caso argentino ha sido, digo, muy seguida y promovida por investigadores como Ariel Wilkes y su equipo, que tienen que ver con el mundo de en qué gastan, la preocupación por el gasto de estas familias, ¿no? A mí nadie me preocupa, me preguntan qué gasto, pero en general sabemos que a las familias pobres, destinatarias de programas o de intervenciones de este tipo, en general hay una preocupación permanente que tiene que ver con esta idea del orden político y moral que mencionaba hace un rato, e incluso hemos en su momento vivido algunas declaraciones públicas sobre que lo gastan, siempre aparece esto, que lo gastan en el juego, en el alcohol, ¿no? Y la preocupación sobre el buen uso del dinero, que me adelanto y voy tirando cosas para dejar para la discusión, va muy de la mano de también los casos que son mujeres y son madres, de las buenas maternidades, ¿no?, las buenas madres, y toda la discusión que ha dado el feminismo críticamente en este sentido. Luego, sin ir más lejos, el mundo de las transferencias, pero lo podría extender, todas las preocupaciones vinculadas con la cuestión del clientelismo, no como etiqueta, digamos, no como categoría analítica, lo estoy pensando en clave de etiqueta moral, ¿sí? Etiqueta moral, además de categoría analítica, digamos, propia de el mundo de los programas sociales, con lo que ha sido visto por parte, sobre todo, del mundo de la ciencia política, donde
me siento de alguna manera parte, pero con los años me fui moviendo hacia la sociología, pero digo, ha habido una preocupación por reponer la cuestión del clientelismo. Desde la ciencia política yo diría con una etiqueta moral fuerte, a diferencia de los estudios más microsociológicos que han arrojado otras ventanas para pensar la cuestión clientelar. Entonces, hechas estas aclaraciones más generales, me interesaba sobre el mundo de las transferencias. Yo me hice una lista, pensando en algo más breve, que es lo que estamos siempre armando en presencial, una lista sobre todas las cuestiones que veía a lo largo de esta cantidad de programas. Yo sé que es difícil pensar sin tener los referentes empíricos claros, pero quiero que pensemos justamente en intervenciones en las que recuerden, porque seguramente esto que estamos pensando, que yo mencioné y que voy a continuar mencionando en los próximos minutos, es algo que funciona para el mundo de las transferencias, acá y en la región. Una aclaración que debería haber hecho es que en general transferencias los asociamos a programas de transferencias condicionadas de ingresos, PTCI. Y en la región esa discusión está muy en boga y la CEPAL ha dado mucho la discusión sobre esos temas, el Banco Mundial también, otros organismos. A mí no me interesa la discusión de los enlatados PTCI. Quiero decir con eso, acá hubo uno así de ese estilo, si me pongo más estricta académicamente, fue el Plan Familias. A mí me interesa, repongo esta idea de pensar las transferencias a sujetos que no están insertos formalmente en el mercado de trabajo. Y eso a mí me abre generosamente un universo amplio a lo largo de 25 años. Y me abre un universo de agencias grandes. Entonces, yo mirando eso, con ese prisma, puedo ver varias cosas de la política social. No miro un programa, ¿no? Miro algunos patrones de la política social como constantes. La primera cuestión, creo que la mencioné, en realidad me adelanté, tiene que ver con la comprobación de medios, lo que se llama la comprobación de medios para la accesibilidad, ¿no? Digamos, la cantidad de criterios que se van poniendo, que por cierto, criterios que van cambiando permanentemente, criterios que van cambiando y se van renovando, y es muy difícil de ir siguiendo, para políticas que no son universales. Y esto es interesante, digamos. No solo pasa en las transferencias, sino en general, para políticas que para los que sabemos estudiar del tema política social son las políticas del mundo de lo focalizado, aunque sean remasivas, pero son del mundo de las políticas focalizadas, es decir, que tienen un grupo poblacional al cual están destinadas. Y en este sentido recomiendo ampliamente, me viene a la cabeza un texto de Claudia Danani, que no me voy a acordar el nombre, pero que es un texto de por qué la universalidad no tiene tantos, no me acuerdo si era tantos adeptos, por qué la universidad no tiene quien la defiende, universalidad. Estuve pensando en la universidad, miren qué mal que estoy. La universalidad no tiene quien la defienda. Bueno, da parte de la discusión sobre la cuestión del orden político y la legitimidad de las políticas sociales en la Argentina y es bien interesante. Entonces, por un lado, esta primera cuestión que dejo anotada, la cuestión vinculada con la cantidad de comprobación de medios. Eso implica, se traduce, pensando en la cuestión de las burocracias, en una proliferación de encuentros burocráticos, ¿sí? En una proliferación de andamiajes que son los que de alguna manera vienen a controlar todos los principios de accesibilidad. Con mecanismos, si yo pienso en ANSES, con mecanismos de una agencia que es un Fórmula 1, ¿sí? Con 80 capacidades automatizadas, etcétera, o con organismos más lábiles en ese sentido, como el Ministerio de Desarrollo Social y las agencias de asistencia social en general, pero que van teniendo y reponiendo sus diferentes saberes y saberes expertos y sociotécnicos para identificar quién es el que debe o no entrar. La otra cuestión es la orientación. Segundo punto que me detengo en la orientación familiarista. En general, esto puede que, si lo empiezo a pensar por cada caso, en algún caso me va a fallar. En general, la consideración de la unidad doméstica como sujeto de la prestación ha sido una constante. Esto me adelanto, lo vamos a ver en el IFE claramente por la cuestión del grupo familiar, que fue uno de los, de los temas que de hecho deja fuera a más gente. Cuando se mira el grupo familiar, ¿qué pasa cuando miro el grupo familiar? ¿Qué es el grupo familiar? ¿Quién habita ese grupo familiar? ¿Cuáles son las grandes transformaciones que tengo en los grupos familiares encima
en familias que también tienen fuertes dinámicas, ¿no? Familiares. Entonces, en sentido, ese es todo otro tema. Pero en general, insisto, con la idea de familias y con la idea de familias con hijos, es decir, con algún tipo de núcleo, ¿no? Son familiaristas en el sentido bien estricto de la idea de familiaristas. Luego la otra cuestión, que me anoto como punto 3, tiene que ver con la cuestión de que son intervenciones, no les voy a decir programas, medidas altamente feminizadas, ¿no? En su momento el Jefas y Jefes tenía un 60 y pico % de mujeres, ¿no? Hay programas, bueno, la asignación universal ni hablar, porque es una política directamente destinada a niñas y madres, pero digamos, otros de estos programas rondan de acuerdo a, digamos, el caso que estemos mirando y los datos que tengamos, porque quiero dejar acá un cartelón anotado inmenso de una alerta de contamos con muy poca información sobre este campo, cuando, sobre todo, no está en el medio una agencia como ANSES que produce un montón de información, cuando están los otros ministerios, esto firma Pilar, hay una gran dificultad para acceder a información y producción de información, no solo acceso, producción de información históricamente en la Argentina. No como una gestión de gobierno, sino históricamente en la Argentina hay poca producción sobre algunos de estos programas. ¿Sí? Algunos han tenido más, hay algunos que yo diría hay poco y nada, ¿no? Y esto es un tema central, porque me lleva a un punto que lo tenía para adelante, pero me adelanto, que es también la dificultad de encontrar evaluaciones sobre los programas. Evaluaciones, hay una poca tradición, a diferencia de otras áreas sectoriales de la Argentina que han tenido la tradición del mundo de la evaluación con mucha pregnancia, ¿no? Y los expertos en evaluación, el mundo de los programas, en ese sentido, es mucho más limitado. Pero nos lleva a decir la cuestión de las magnitudes, más allá de que yo dije que yo era bastante mala para el manejo de magnitudes, nos lleva a decir cosas a veces con un más menos de miles. Y esto, digo, lo repongo porque lo que estamos haciendo muchos de nosotros es escribir sobre esa dificultad permanentemente y reponerla en vez de tratar de que el paper quede cerradito. De exponer la dificultad de producción de información que tiene que ver con justamente el lugar y la poca, bueno, institucionalidad de estas políticas, por eso separé a ANSES como caso. La otra cuestión tiene que ver con una cobertura, también separo, por eso la asignación universal, por eso yo hoy dije, la dejo aparte y me concentro en los otros, una limitada cobertura de estos programas. Una limitada cobertura y de hecho muy dinámica. Salvando el caso del Jefas y Jefes, que ha sido un salto enorme en la masividad de la política social argentina, yo creo que el salto ha sido, antes de la asignación universal, el Jefas y Jefes fue un salto de 2 millones de personas, son programas de poca cobertura. ¿No? Yo miraba ayer los datos de uno de los programas vigentes, el Potenciar Trabajo, dentro del Ministerio de Desarrollo Social, que junta el Hacemos Futuro con el Salario Social Complementario, y no lo tengo acá a mano, y si abro empieza a hacer lío, pero eran 529.000, 549.000. Digamos, no son programas de gran envergadura, por eso digo, más aún, no son programas que nos muevan el amperímetro en términos del gasto público, ¿no? Por eso digo un poco yo permanentemente tengo acá personas que me hablan en mi cabeza y tengo, digamos, algunos amigos internos o enemigos y voy pensando esto de gran parte de la plata del Estado se va en esto, discutible por todos lados, ¿no? Discutible por todos lados. La otra cuestión tiene que ver, y vinculado también con la cuestión de la cobertura y de la cuestión del gasto, son los bajos montos. Son prestaciones que históricamente han tenido bajos montos. Uno diría, ¿por qué? Obviamente por múltiples razones. Bajos e inestables y en la mayoría de los casos no actualizables por fórmulas, por eso separo mi amiga asignación universal. Quiero decir con esto, si bien ahora hay una suerte de tendencia a que los montos de los programas representen algunos programas, la mitad del salario mínimo vital y móvil, en general, ha pasado en la historia de la Argentina, si yo miro cuando empecé a estudiar el trabajar, yo empecé a estudiar en la época del trabajar estos temas, en general han sido licuados por los procesos inflacionarios, ¿no? El Jefas y Jefes, sin ir más lejos, de los más conocidos, empieza y muere con los mismos 150 pesos. No hace falta ser economista para darnos cuenta que los 150 pesos del 2002, de 2009 no tienen nada que ver.
Entonces digo, hay un tema central que tiene que ver el peligro de la desactualización de los montos como un mecanismo de alguna manera de licuar los programas, ¿no? Y eso tiene que ver básicamente con la discusión, voy a traer un autor clásico en nuestro mundo de la política social, Spin Andersen, que nos cansamos de verlo en las aulas, que tiene que ver con el potencial desmercantilizador de la política social y de las transferencias. Si yo transfiero altos montos, es decir, retrocedo. Si aún transfiriendo bajos montos hay discursos permanentemente que la gente no quiere trabajar porque recibe programas sociales, si yo transfiriera altos montos parecidos al salario que desmercantilizan el acceso al bienestar, es decir, que de alguna manera me liberan a mí de aceptar cualquier tipo de trabajo, sería de vender mi fuerza de trabajo a cualquier precio, por cualquier tipo de trabajo, entonces la discusión sería, digamos, imposible, ¿sí? En términos, vuelvo a la idea de la política social anclada en un orden político-moral. Yo recuerdo muy de cerca, por hacer campo ahí adentro, todas las discusiones de la Unión Industrial y de la sociedad rural sobre el monto de jefas y jefes. ¿Cuál era el monto aceptable, ¿no? El monto legítimo vinculado con que hubiera una continuidad de esta pretensión de conseguir gente para la cosecha, conseguir gente para la fábrica, o conseguir gente para distintos lados. Entonces, digamos, la cuestión del monto asociada con lo legítimo, asociada con la preocupación por la desmercantilización. En ese sentido, ya que el Estado da plata, siempre lo ha dado, y recupero nuevamente cómo son los supuestos morales de la política social, en función de ciertas exigencias. No hay política social de transferencia de ingresos, o de, digamos, en el sentido amplio de las transferencias de ingresos, casi diría, no hay política socioasistencial que no exija algo a cambio. No digo que esté bien ni que esté mal. Digo, repongamos evidencia empírica de que hay determinadas exigencias a las personas, sean esas las que en la jerga llamamos contraprestaciones, ¿no? Es decir, aquellas que están en el sujeto adulto, que trabajes en lugares comunitarios, que te capacites, que termine la terminalidad educativa. Bueno, 80 contraprestaciones, no cambiaron nada, los 90 a esta parte, hay un montón. Ha habido una gran impronta muy interesante que le da a las contraprestaciones una impronta de economía social, y con eso estoy pensando en el mundo de los programas que crecieron en el 2009 en adelante y algunos antes incluso, vinculados con el armado de cooperativas, con todos los problemas que han tenido, con todos los aciertos, depende de dónde uno lo enfoque, pero ahí hubo otro tipo de impronta que nos obligaba entonces, obligaba a los sujetos a contraprestar a través de esquemas cooperativos. Cooperativos, pongo entre comillas, porque hay una fuerte discusión del mundo cooperativista, pero diría por lo pronto colectivos, entramados. Y si no, todo el mundo las condicionalidades, es decir, lo que se le pide a la familia que cumpla por tener pibes. Con esto digo, más académicamente, salud, educación de los niños y niñas a cargo, ¿no? Para cobrar la asignación ahora, pero también históricamente para el resto de los programas sociales, sobre todo el mundo de las transferencias condicionadas de ingreso, de los cuales tenemos en todas las regiones, en cada país, uno o más programas desde la década de los 90, como un portafolio constante de la política social. Eso implica también un mundo enorme de burocracias, ¿no? Y en este sentido, me interesa traer toda la literatura, digamos, o por lo menos pensar que estamos discutiendo allí con la literatura más bien de burocracias callejeras, burocracias de nivel callejero, o burocracias de calle, como las llamemos. Ese concepto viene de un autor, de Lipsky, de los años 80, que es un gringo, pero que tiene que ver nada más y nada menos con la idea de reponer todos los encuentros que las personas en situación de vulnerabilidad, pobreza, etcétera, tienen con aquellos actores de la asistencia, que no son solo los trabajadores y las trabajadoras sociales, sino que en muchos casos son las figuras vinculadas con los agentes escolares, las maestras, los directores, las directoras, el personal de salud, donde se firman las condicionalidades, y que entonces, me adelanto a decir que hay ahora un montón de tesis que están transcurriendo y de trabajos que han terminado en el mundo de la investigación sobre política social, sobre ese foco, sobre mirar cómo esas burocracias de trinchera, ¿no? Esas burocracias de trinchera, que son el contacto
frecuente del Estado con el sujeto, ciudadano o ciudadana, hace de la política social algo que vaya a saber uno qué es. Quiero decir con esto, son miradas de sociología política, más microsociológicas, diría, sobre la política social, que lejos de estar interesados en cómo bajan los diseños normativos, repone en qué se convierte la asignación o una transferencia cualquiera cuando las directoras o las maestras o los agentes sanitarios ponen condiciones que ni siquiera están para firmar los papelitos, las certificaciones, tratan de, al contrario, tratan de facilitar las firmas aun cuando las personas, entre comillas, no cumplen, ¿no? Digamos, ¿cómo empieza esa interacción que convierte a la política, que está ya en la norma, por allá arriba, en un mundo de lo más variado, ¿no? En darle diferentes sentidos. Entonces, es muy interesante que en los últimos años la política social ha dialogado cada vez más con el mundo de las burocracias callejeras, sobre todo porque este tipo de política social habilita a un montón de encuentros burocráticos para pedir, para los papelitos, para los esquemas probatorios, para la ventanilla, la cuestión de la ventanilla, ¿no? La cuestión de la trinchera y la ventanilla como espacio central de encuentro estatal. Para, ya sea, y ahí el texto no, digamos, toda esa literatura va a decir, donde los sujetos burocráticos van a poner principios de justicia que son propios, ¿no? De alguna manera van a hacer decirle a la norma, en muchos casos, agencias que esto lo pueden constreñir más y agencias que menos, van a darle sus propios sentidos a la norma, facilitando o dificultando algunos de estos procesos. Otro punto, ya no me acuerdo qué número, porque iba con ordenada, pero sigo con mis puntos sin número, tiene que ver con la multiplicidad de las intermediaciones. Y esto me parece central de cara al IFE, aunque parezca mentira. Y estoy pensando en las intermediaciones, insisto, no bajo una idea de etiqueta moral, sino en las intermediaciones como procesos de llegada. En intermediarios que pueden ser referentes sociales, religiosos, barriales, ¿no? De todo tipo, que facilitan, ¿no? Que participan en ese proceso de inscripción, pero que no son actores estatales. Hoy por hoy hay mucha literatura sobre estas, entre comillas, burocracias paraestatales. Hay un texto hermoso de Gabriel Bomaro reciente sobre eso, por ejemplo. Pero que de alguna manera juegan de ventanilla estatal, usando incluso, como vimos en el IFE, espacialidad alternativa, atendiendo en iglesias, ¿no? Digamos, se empieza a mezclar las fronteras con la sociedad, con los referentes, y que son actores centrales para lograr la llegada del Estado a la política social, ¿no? No lo estoy viendo de otro lado, lo estoy viendo desde ese lado. Digamos, como mediadores centrales para pensar la llegada de la política social y que a partir de ahí recrean, ¿no? Capital político, sociabilidad política y se ponen en marcha nuevos procesos, digamos, dentro del mundo de lo territorial, desde ya. Pero digamos que nos interesa en ese sentido ver el rol que juegan en la política social de este tipo, que requiere en general de intermediaciones. Requiere aún la hipótesis de trabajo que un poco adelantaba yo que estamos teniendo con Luisina, es que en el contexto COVID, aún en las agencias y en las políticas que intentan, por la propia trayectoria institucional y capacidades, desintermediar, se reponen 80 mediaciones comunitarias, territoriales, para lograr, sobre todo en este contexto, de virtualización completa de los procesos y de la dificultad de acceso a las tecnologías y a los saberes que implica el manejo de esa tecnología. Dejo en suspenso un minuto eso. Otro de los puntos, voy hacia el final de mis puntos, tiene que ver con la mínima participación legislativa. No digo que esté mal, ni digo que esté bien, pero digo que tomemos nota que salvo lo que tiene que ver con transformaciones de la asignación universal y el salario social complementario, que emerge de una ley, miren la redundancia, de una ley de emergencia durante la gestión Cambiemos, vinculada con la gran presión popular y de los actores de la economía popular, el resto de los programas de la política social argentina han pasado inadvertidos por el mundo del poder legislativo, ¿no?
han tenido una lábil institucionalidad en ese sentido, muy cambiante, muy cambiante. Yo siempre uso la metáfora en las clases de las placas tectónicas, ¿no? Programas que se van superponiendo, tenemos que aprendernos los nombres, bueno, etcétera. Y que han entonces tenido poco resorte institucional legislativo. Poco. Diría casi nada, casi nulo. Otro punto que me interesa por lo menos reponer hoy tiene que ver con la fragmentación institucional, creo que fue quedando claro a lo largo de estos minutos de presentación, y la concatenación de programas que más allá de verlo desde el Estado, lo puedo mirar desde los sujetos. Y por eso gran parte de la producción, voy compartiendo un poco lo de la producción porque me parece que es interesante en estos espacios que veamos también por dónde está circulando la producción argentina sobre este campo. Tiene que ver con ir armando trayectorias concatenadas de personas que hace 20 años están vinculadas con el mundo de los programas sociales. Que esto, en alguno de esto descontextualizado, quedaría como viven 20 años, hace que viven del Estado, ¿no? La gran preocupación. Esto refleja un montón de cuestiones, que hace 20 años una persona de alguna manera vaya estando en el entramado de los programas sociales, tiene que ver con el reflejo de la estructura de los riesgos sociales y de las transformaciones del mercado de trabajo. Claramente, ¿no? Claramente. Ahora, en general, a pesar de esto, yo por acá recuperaba un punto que tiene que ver con el mito de la transitoriedad. Cuando yo hice mi tesis de doctorado, el producto de eso se llamó la política del mientras tanto. Porque me preguntaron en la editorial, bueno, ¿cuál era la palabra, el libro? A mí me costaba titular. ¿Cuál era la palabra que más se repetía? Empecé a contar palabras y las palabras que más se repetían, que podían tener algún punch, eran la del mientras tanto. Y esto dice un montón de cosas. Dice un montón de cosas y también estoy pensando en nuestro amigo Ife, porque lo tengo acá todo el día. Dice un montón de cosas porque este abanico de políticas están permanentemente enunciadas en clave de transitoriedad, en clave del mientras tanto, a pesar de que la evidencia empírica nos muestra permanentemente que son políticas que han venido para quedarse, con un formato, con otro formato, con adaptaciones. Es más, diría que el contexto COVID renueva la apuesta permanentemente, ¿no? Digamos, muestra los graves problemas de inserción en el mercado de trabajo formal. Sin embargo, la cuestión de la transitoriedad, yo diría que la puedo encontrar en todas las normativas y enunciaciones de los programas, no solo las normativas, sino si yo rastreo discurso público, discursos públicos, permanentemente aparece la cuestión de mientras, y ese mientras tiene un final, mientras el mercado de trabajo no absorba. O sea, digamos, el alter ego del programa es el mercado de trabajo absorbiendo esa fuerza de trabajo, ¿no? Es el elemento trabajocéntrico. Yo tengo, digamos, voy a dejar la hipótesis de que ese elemento trabajocéntrico no siempre es, hoy por hoy ya, y menos en contexto COVID, es la fe en el mercado de trabajo formal como lo conocimos en pleno siglo pasado, sino en otras formas de trabajo también, ¿no es cierto? En una visión más ampliada del trabajo. Pero de todas formas, digo, la cuestión es la cuestión de la transitoriedad. Bueno, a ver, estoy tratando de sintetizar los puntos para no agotar y dejar espacio para algunas reflexiones sobre la cuestión del IFE, etcétera. Digamos, que esta cuestión del trabajo es una cuestión central para entender las transferencias. Yo digo siempre, digamos, nosotros no podemos entender nada de las transferencias si no entendemos el horizonte trabajista que ha estructurado la política social, pero sobre todo la sociedad argentina, ¿no? Digamos, es imposible de entender el mundo de las transferencias, sus exigencias, sus comportamientos sinuosos, si no entendemos eso. Yo diría trabajista y familiarista, como dos elementos centrales de todo este campo, entonces, las transferencias de ingresos. Jorge Cris, me quedan 5 minutos para por lo menos dejar disparadas algunas cuestiones del contexto actual. Sí, por supuesto, claro. Bien, tengo un mal manejo, si manejo mal la tecnología, ya hablamos, y el tema del tiempo. Perfecto. Muy bien, 21 años de docente para que siempre armo cosas que siempre están mal de tiempo, no importa, es la voluntad.
A ver, esperen que me organizo aquí. Por ahí dos cuestiones me interesa dejar planteadas, que son medio distintas, pero por lo menos para conversar después y tener reacciones. Una tiene que ver con el IFE, yo no me voy a detener en el IFE, solo quiero decir, porque estuvimos conversando hasta recién sobre el tema de las transferencias, que me parece que de alguna manera el IFE también es una ventana, ¿no? Como para ver algunas de estas cosas. No, nada más que en términos de ejercicio analítico, si quieren, para ver algunas de estas cosas. Que es una ventana para ver la cuestión de la preocupación por el grupo familiar como un lugar central, ¿no? Como un lugar central para gran parte de las personas que quedaron afuera, digo a modo informativo, de esta prestación, que por un lado logra 9 millones, ¿no? Algunos que vienen de la asignación universal y otros nuevos inscriptos, y que es, yo creo, la política más masiva, salvo las jubilaciones y pensiones, que han tardado añares en estructurarse, es la más masiva y es incondicional, a diferencia de lo que venía diciendo. No pide a cambio en ese sentido otra cosa, porque además en la pandemia no se puede hacer nada, entonces yo creo que entre otras cosas por eso. Pero más allá de esto, la cuestión de seguir mirando el grupo familiar es un tema, se ha evidenciado, ha habido fuerte evidencia en estos días de que gran parte de la población fue quedando afuera por esa mirada, que es un recorte posible, como todos los recortes en el mundo de la política social focalizada y masiva, muy, muy, muy masiva, como es el caso del IFE. La otra cuestión que me parece que es importante es el tema de algunos sujetos que, bueno, van quedando afuera dentro de estos recortes. Ha habido gran parte de problemas con la población con dificultades vinculadas con los documentos, ¿no? Ha habido problemas con los límites puestos al mundo de los migrantes, que es otro gran tema. Hay una preocupación en este universo por el famoso, lo que los amigos migrantólogos llaman el efecto llamada, ¿no? Que se vengan de las fronteras hordas para cobrar las transferencias. Eso ha sido un tema y es un tema de discusión. Esperen que estoy recuperando, pues estoy haciendo una versión abreviadísima. La otra cuestión tiene que ver con montarse sobre una estructura de lo conocido. Digo, parte del IFE se estructura sobre la asignación universal, ¿no? Una política que ya tiene una institucionalidad indiscutida, creo que en la Argentina, y entonces parte del IFE se monta. El Estado en la pandemia echa mano en gran parte sobre lo conocido. Me parece que eso es importante también para reponer los grandes problemas de la bancarización, que ha sido un tema que la gente que trabaja, los compañeros con los que trabajamos transferencias de ingreso, lo venimos viendo hace años. La cantidad de población no bancarizada, ¿no? Y cómo reponer la cuestión de la bancarización en un contexto donde encima los primeros días, estoy pensando en los primeros días, los bancos se encontraban cerrados y había grandes dificultades para cualquier tipo de trámite. La cuestión de la bancarización. El IFE nos trae también todos los errores que la política social nos lleva a la discusión de los errores de inclusión y de exclusión. ¿Qué quiero decir con esto? Aquellas personas que, entre comillas, aparecen denuncias públicas de no lo merecían, pero entró. El Estado lo hizo, el Estado la ocultó mal, el Estado hizo ese repaso de bases, algo mal hizo, tiene un montón de plata y cobra el IFE, ¿no? Esto se repone permanentemente en la discusión pública y lo contrario. Todos los que dicen merecerlo, ¿no? Los que dicen genuinamente merecerlo, y dentro de ese cruce de base de información no han obtenido el ingreso familiar de emergencia. Repone igualmente esa discusión. Nos repone la discusión sobre la transitoriedad. Acá no tengo ningún tipo de afirmación porque estoy en un grado de confusión enorme, así que incluso me vendría bárbaro cualquier iluminación en este sentido. Porque lo que vimos los primeros días, hemos hablado con Jorge, hemos conversado los primeros días, había una suerte de polisemia, yo digo, de un emergente de la universalidad. Entonces todo el mundo habla de universalidad, se repusieron las discusiones sobre ingreso universal, yo las sigo hace muchos años, digamos, no soy militante como muchos compañeros lo son, de las transferencias necesariamente de una renta universal,
creo que hay muchos temas para discutir en ese contexto, pero que es una opción obviamente posible y legítima. Pero digo, la cuestión de la universalidad estuvo en los primeros días, después se fue, yo la veo que se fue planchando claramente, ¿no? ¿Y cuáles van a ser? Y todos miramos los diarios, porque es la forma obviamente que nos enteramos, ¿cuál va a ser la salida del IFE? Los diarios preguntan todo el tiempo y nos preguntamos nosotros también, los investigadores y las investigadoras, e imagino más aún las personas que lo reciben, sobre todo en clave de pensar que esa transitoriedad, digamos, y esa situación no termina, que los problemas de ingreso que motivaron el IFE van a seguir vigentes. Entonces, en definitiva, me parece que el IFE y la salida del IFE y de todas las políticas de este tipo que ha habido a nivel de los diferentes países, que tuvieron diferentes repertorios, por cierto, el caso argentino es súper interesante en este sentido, lleva nuevamente, repone el corazón de la discusión de las transferencias, que es el bloque, las políticas universales e incondicionales versus esquemas focalizados, aunque sean masivos, pero focalizados y condicionados, ¿no? Volvimos a toda la literatura de manera renovada. Yo recuperaba a distintos actores y discursos esos días. La CEPAL diciendo que había que tener una renta amplia. El Papa hablando de un salario universal para los excluidos. El Foro Económico Mundial citando, artículos de reconocidos académicos como Guy Standing, impulsores de la renta básica universal. Los sujetos de la renta básica universal, de la red global de renta básica universal, reponiendo nuevamente las discusiones sobre un ingreso universal e incondicional. Los expertos en política fiscal reponiendo los problemas de la Argentina para hacerle frente a una discusión universalista. Los movimientos reponiendo ciertas, ¿no?, objeciones a políticas universales porque de alguna manera atentaban contra todo el acervo que cultivaban de contraprestaciones también y de visiones alternativas al trabajo, visiones ampliadas del trabajo, y que entonces cualquier política universal de alguna manera se planteaba como dicotomía, se planteaba como una, sí, como, yo creo que es una falsa dicotomía, pero una dicotomía de universalismo versus, ¿no?, políticas asociadas con los movimientos sociales o con otras formas de trabajo. Creo que hay mucha literatura incluso para pensar puentes más que esa suerte de dicotomización del campo. Pero digo, aparece la universalidad como un emergente central asociada con la idea trabajista en un doble sentido. En algún reducto más pequeño, creo que el trabajismo todavía asociado a la posibilidad de que el mercado se recupere y entonces todas estas personas van a empezar a insertarse de vuelta, y en otros casos con visiones, insisto, un poco más amplias, vinculadas con la economía social y popular, que interpela de alguna manera política y simbólicamente, si quieren, los límites de la visión más tradicional del trabajo, ¿no? Y que sostienen el entramado asociativo como entramado central para pensar la relación con las transferencias. Entonces, nos pone de cara a una discusión sobre los sujetos políticos. Nos pone de cara, cuando a mí me decían los primeros días, por eso yo decía al comienzo, las grabaciones son peligrosas en este sentido, los primeros días sobre no, va a salir algo universal, yo decía, bueno, miremos los sujetos políticos, ¿qué están diciendo? ¿Qué están reclamando? ¿Por dónde va esa agenda? La universalidad puede ser entendida en muchos sentidos en las reapropiaciones. Ahora, la universalidad posta a posta, entendida como principio de distribución, ¿no?, en la política social tiene un formato, ¿no? Tiene un formato. Pero me parece que es un contexto central para volver a la literatura desde los 90 en adelante en estos temas, porque insisto con esta idea de el IFE como ventana, como prisma, para poder ver cuestiones no solo de coyuntura, sino para ver sobre todo cuestiones más estructurales de la discusión de políticas de transferencias en la Argentina, sujetos políticos y Estado, ¿no? Bien, dejo acá unos minutos, tomo agua, me repongo y bueno, abrimos a intercambio y eso. Gracias, Pilar. La verdad que nos dejas un montón de cuestiones como... ¿Ahora sí? ¿Se escucha? Ah, perdón. No, decía que muchísimas gracias, Pilar, porque siempre nos dejas un montón de certezas, pero también un montón de preguntas muy interesantes como para poder justamente hacer este ejercicio de pensar entre todos en voz alta, ¿no?
Tenemos algunas preguntas y después, por supuesto, cada uno puede abrir su micrófono y hacer las propias. Dale. Primera pregunta. Tras 11 años de asignación universal por hijo y teniendo en cuenta que no hubo transformaciones sustanciales en líneas generales, ¿se podría pensar en otra etapa superadora a la actual, de la actual? ¿Querés, Cris, que juntemos un par de cosas Dale. para hacer? Así me organizo. Sí. Otra pregunta dice, teniendo en cuenta el análisis de las burocracias que gestionan el sistema de protección social, ¿la heterogeneidad de las mismas es un obstáculo para una política social? Luego, si pudieras diferenciar en sustancia, ¿no? La diferencia entre el sistema de protección social y el sistema de seguridad social. Y bueno, obviamente también las preguntas y los comentarios que quieran hacer, ya sea vía el chat o bien abriendo el micrófono, son más que bienvenidas. Por ahora, estas preguntas. Sí. No sé si alguien... Sí, sí, una... preguntan, ¿cuáles son los beneficiarios, entre comillas, que quedaron fuera del IFE? Y si eso es una información importante para pensar este tipo de políticas más universales. Bien. A ver, empiezo, no sé, muchas dudas tengo igual, ¿eh? No, yo como que no sé cómo dejé certeza, tengo como muchas dudas. A ver, sobre el tema de la asignación, la discusión me parece, bueno, es una discusión que estos días estaba, bueno, estamos entre una transformación. Yo todavía no leí, debo admitir que no leí ahí cualquier cosa, voy a Jorge, porque no leí la normativa nueva más que lo de los diarios y quiero saber de dónde salen todavía todos estos chicos, más allá de lo que fui leyendo. Pero la asignación fue un gran avance, ¿no? Digamos, yo soy muy, ya saben, los que me conocen, tengo un cartel de fana de ANSES y fana de la asignación, porque digo, hay que ponerla históricamente en situación, ¿no? Me parece que es importante, hoy tengo la palabra reponer todo el tiempo, me doy cuenta, pero justamente reponer lo que ha sido la asignación, porque cuando yo pienso en el 2009, en el 20, creo que fue 29 de octubre, en el surgimiento de la asignación, pienso en que hacía añares en la Argentina, desde el 2002, que teníamos bloqueados los accesos a políticas de transferencias en muchos casos. ¿Qué quiero decir con esto? A partir del cierre del plan Jefas y Jefes, digamos, gran parte de los que van habitando las políticas de transferencia son migraciones internas. Entonces, debido a, sí, y cualquier cosa después, o sea, cualquiera, digo Jorge porque conozco mucho la trayectoria del laburo de Jorge, me corrige cualquiera, pero yo creo que los datos decían como que hasta antes de salir la asignación universal, las asignaciones familiares que conocíamos, cuando yo era chica, el salario familiar, tenían una cobertura rebaja, yo no sé si era 30 o algo así por ciento, digamos, Jorge, después metete, pero digamos, habían perdido la capacidad de cobertura porque lo que había pasado, además de transformaciones en el sistema de las asignaciones, transformaciones en el sistema de la estructura de mercado. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que la asignación, como la moratoria, como este tipo de mecanismos, viene a suturar este gran problema, ¿no? Este gran problema del desacople entre estructura y riesgo. Ahora, ¿qué arma? Arma un esquemita bifronte. Esto lo hemos discutido en múltiples oportunidades. Un esquema, y ahí me voy con otra parte de lo que estaban preguntando, un esquema dentro de la seguridad social, que es la seguridad social no contributiva. A la Argentina monta algo particular. Monta la seguridad social no contributiva, que no en otros, no necesariamente es parte de la jerga de otros países, dentro de una organización, dentro de un organismo, perdón, como ANSES, que tiene las capacidades para apretar el botón y que salgan las 3,5 millones de prestaciones, ahora no me acuerdo en cuánto estará, pero más o menos históricamente ha rondado en 3,5, 3,8 millones, de acuerdo a cómo se movía también la asignación familiar. Entonces yo siempre digo, arma lo que puede armar, arma lo que se arma en función de, digamos, el sistema político argentino, las relaciones de fuerza en ese momento. En ese momento es verdad que había toda una discusión en sectores de élite, ¿no? En sectores de élite sobre otras alternativas de transferencias. Y había proyectos vinculados con el mundo de la universalidad, entre comillas, pura, ¿no?
en la Cámara, en el Poder Legislativo, que nunca salieron de las propias comisiones, por cierto, digamos, nunca llegaron al recinto. Entonces eso también me interesa, por eso tirarlo al Poder Legislativo. Lo que sale es esto, es cierto que sale de repente, ¿no? Yo recuerdo muy bien el momento donde sale la asignación universal, porque veníamos desde el lado de los organismos de derechos humanos denunciando la falta de ingresos y de accesos a políticas sociales de transferencias de ingresos, donde el Estado argentino había encontrado en las pensiones no contributivas, con todo lo problema que tenían, una forma, de alguna manera, de subsanar esa falta de ingreso. Falta de ingreso que llevó a que por primera vez en la Argentina, y yo creo que en la región, no me debo equivocar, se judicializara el mundo del acceso a los programas sociales, que es otra de las líneas que yo trabajo en investigación, la judicialización de la política social, particularmente surgida en la Argentina en programas, no en salud, educación, previsional, desde ya en programas, con el jefas y jefes cuando se cierra abruptamente. Entonces, yo leo la asignación en ese mundo y lo leo dentro de un esquema bifronte. Un esquema bifronte que claramente le pide a esas familias, por todo lo que estuvimos viendo hoy, exigencias diferentes, desde ya. Bueno, ahora está en discusión la cuestión de las, ¿no?, de las condicionalidades por el contexto COVID, pero todavía digo condicionalidades que entiendo que siguen vigentes, condicionalidades, exigencias, un monto diferente, acceden a unas prestaciones y los trabajadores y trabajadoras formales acceden a otra. Es decir, también en ese mundo tengo un esquema fragmentado. Ahí yo creo que se abren varias opciones. No sé cuál, digamos, me parece que evidentemente la continuidad del mundo de lo posible, como digo, de una mirada sobre lo que está haciendo el Estado, tiene que ver con sostener esta estructura todavía bifronte y a lo sumo, en todo caso, mejorarla en términos de cobertura, en términos de no perder gente por el lado de las condicionalidades, del cumplimiento de las condicionalidades, ¿no? Digamos, meter más gente y mejorar algunas cuestiones que tienen que ver con ciertas inequidades del sistema de las asignaciones universales. Pero no virar hacia otro tipo de política que implique un ingreso universal por niñez. Por lo que estoy leyendo, los diarios, digo, ¿no? Lo que vamos leyendo en las normativas, uno podría leer eso. La otra alternativa sería entonces, bueno, los planteos de los compañeros y las compañeras y los activistas vinculados con un ingreso universal de niñez. No estoy pensando en adulto, en este caso, porque la pregunta fue por asignaciones. Un ingreso universal por niñez, una unificación de todo el sistema de transferencias vinculados con hijos en un gran combo. No sé qué sería posible y qué no, creo que eso tiene que ver con relaciones de fuerzas, con los roles de los organismos. Lo que sí digo es que es algo un poquito más pensable, por lo menos en materia de niños y niñas, porque no sé cuánto está ahora la cobertura en transferencias de ingresos de niños y niñas, debe estar en un 90%, imagino, siempre salta, porque también recordemos que hay transferencias por el lado de impuestos a la ganancia, ¿no? Hay varias transferencias, las asignaciones que pagan las provincias, digamos, hay varias transferencias a las familias con hijos, pero lo que quiero decir es, no sería tan difícil, imagino, pensar un sistema unificado de transferencias universal para niños, niñas y adolescentes, y lo veo casi impensable para el mundo de los adultos y adultas, porque, insisto, con esta visión arraigada de la tradición donde se inscribe la política social argentina y de los sujetos políticos que son los que de alguna manera proponen y definen las políticas, ¿sí? Entonces, cuando yo veo los actores sociales, veo los movimientos, ¿no?, los actores sociales pujantes, no hay una apropiación de este discurso universalista. En adultos estoy pensando, ¿eh? En niñez, no sé, puede que lo haya. Entonces, digo, me parece que, ¿cuál es la salida? No sé si la pregunta era por la salida o la pregunta era por las, Cris, la pregunta era por las heterogeneidades, me parece, puede ser que anoté bien, por las heterogeneidades, me parece. Sí, las heterogeneidades. El sistema, digo, bifronte genera un montón de inequidades, heterogeneidades, digamos, y es un sistema además que se fue armando en partecitas, ¿cierto? En partecitas, porque después entraron los monotributistas, y algunas de estas cuestiones de la fragmentación institucional, bueno, dejan su huella. Por eso yo decía, y estoy juntando con lo de protección social, en general, la idea de protección social la asociamos a aquellas prestaciones que no están vinculadas con el trabajo social asalariado,
¿sí? Y la seguridad social la dejamos para aquello que tienen que ver con prestaciones, en este caso en la Argentina, a cargo de ANSES, ahora, de los años 90, que tienen que ver con el mundo de lo contributivo. De todas formas, como a mí me encanta ver fronteras borrosas, eso se pone más borroso, por ejemplo, la asignación universal, que inaugura dentro del propio organismo, y no es menor, de la seguridad social, esta entidad para la seguridad social no contributiva, como la asignación, o para lo que entiendo en la jerga de los previsionalistas aparece, por ejemplo, la moratoria como seguridad social semicontributiva, o algo así, estuve leyendo la otra vez. Pero digamos, ¿qué es? Entonces, meter prestaciones que uno podría decir, podrían estar por fuera de desarrollo social, seguro. Yo celebro que esté en ANSES por las capacidades técnicas, realmente, del organismo. En este sentido, la capacidad de mover el amperímetro. Digamos, lo mismo que el IFE. Yo creo que cada agencia tiene sus ventajas en ese sentido. Y que desarrollo social tiene un montón de ventajas vinculada con el mundo de las burocracias también, que es otra de las preguntas que había, o de los comentarios que había por ahí, pero que los fierros que tiene, bueno, un organismo como ANSES sirven para escalar en masividad. 9 millones, 4 millones, ¿no? Estamos hablando de no sé cuántas prestaciones, 22 millones que circulan que paga todos los meses. Es un volumen impresionante como agencia del Estado. Y después quiero decir algo vinculado con eso. Me anoto las cosas que yo ni mismo me entiendo. El tema de las burocracias como obstáculo. Yo no lo plantearía así, pero porque tiene que ver con ser como fiel a la literatura. No tiene que ver con la mirada del obstáculo, que podría ser, imagino, de otra literatura, los problemas de burocratización y ese tipo, pero yo soy muy falsa politóloga, sino que lo estoy pensando de la sociología política, y la idea no es ver el obstáculo, sino es ver la idea de un rol central, para bien o para mal, con todo lo que implica. Yo dirigí una tesis hace poco de una compañera, Matilde Ambort, cordobesa, que es muy buena, porque ella lo que hace es armar tipos de burocracias vinculada con la asignación universal y los agentes escolares. Analiza burocracias escolares, se me mete en la UH a través de las escuelas. Y entonces hace tipologías de los directores y las directoras, de aquellos que son muy negociadores con las familias y que usan la asignación universal para negociar cosas que yo diría, mi amiga dirigida y amiga se llama Poli, y yo le decía, pero Poli, eso no lo pide la UH, ¿no? ¿Qué están pidiendo esta gente cuando escuchaba sus entrevistas? Y que tenía que ver, u otras cosas, otros que se volvían tan flexibles que aunque los chicos no fueran al colegio, firmaban los papelitos. Entonces, que tenía que ver no con el obstáculo o no obstáculo, sino con ver el rol. Ese rol puede ser tranquilamente de obstáculo, pero también puede ser de facilitador o de facilitadores. Pero sobre todo ver cuáles son los principios de justicia, la idea de principio de justicia que se pone en juego para dar o para no dar, para quitar, no siempre se puede dar o no dar, para facilitar o no, ¿no? Para complicarle las cosas a una familia, ¿no? Entonces yo siempre digo que había en la escuela de mis hijos, y lo digo públicamente, la directora, por ejemplo, ponía horarios muy atípicos, diría, para la firma de las condicionalidades. Ese es un mecanismo burocrático clarísimo, es una mediación sociotécnica. Si yo pongo cualquiera que tiene un chico o chica a cargo y sabe que a la escuela vamos a la entrada o a la salida, si a mí me parece una reunión de madres o de padres a la mitad y no puedo ir, ¿no? Digamos, entonces, si a mí me pone la firma de los papelitos a la mitad, bueno, eso tiene un montón de implicancias sobre la familia. Bueno, ese tipo de recuperar las mediaciones bajo el supuesto de que la política pública, lejos de hacerse allá arriba en la norma, insisto con esta idea, en el diseño, se hace en el hacer. Se hace en el hacer. Y que entonces yo mirando las burocracias puedo terminar de ver gran parte. Insisto, es un abordaje, ¿no? Es un abordaje microsocial de la política social, ¿no? Pero tantos años de haber mirado, y me callo con esto, pero digamos, termino acá, tantos años de haber mirado los diseños, ¿no? La cosa macro, la letra, o los beneficiarios y beneficiarias. La política social hemos tenido 400 producciones sobre las beneficiarias, las políticas sociales. Estos últimos años me parece que se viene a llenar un área de vacancia interesante para reponer toda la trinchera. Yo siempre recomiendo el libro de mi amiga adorada Luisina Perelmutter, con la que estamos trabajando en este contexto COVID,
burocracias plebeyas sobre el Ministerio de Desarrollo Social, que es una linda etnografía, para mí, la etnografía del Ministerio de Desarrollo, donde lo que muestra es eso, de alguna manera. Lo que muestra es que la política, los programas, bueno, se ponen en juego en ese quehacer cotidiano de la trinchera estatal. Entonces, un poco es reponer cierto diálogo con la antropología también, la antropología de los encuentros estatales, y discutir, bueno, con cierta literatura más del mundo del clientelismo, de otros tipos de miradas de la política social. No sé si me quedó alguna pregunta, porque no me entiendo la letra ni siquiera, pero ¿me pueden soplar? Sí, la pregunta sobre el IFE. Ah, pero ¿qué era? ¿Cuál era, Jorge? Volvé. Sí, teniendo en cuenta que quedaron afuera una cantidad importante de beneficiarios del IFE, si eso sirve para tener en cuenta las políticas de tipo más universal. Sí, yo no tengo acá, justo no tengo acá datos de cómo fueron, pero eso salió hoy, el informe de ANSES está, del reagrupamiento de los rechazados. Me acuerdo que una gran parte de los rechazados tenía que ver con la cuestión de que al mirar el grupo familiar, más de uno tenía algún trabajo formal o alguna otra prestación incompatible con este laberinto de las incompatibilidades, y eso dejaba a mucha gente afuera, ¿no es cierto? O que uno aparecía como casado con alguien que en realidad ni siquiera estaba casado, ya se había divorciado, pero no se había repuesto en ANSES, en la paginita de ANSES, ese vínculo conyugal, o incluso situaciones migratorias. Ahora, entonces, de los rechazados hay todo un análisis por lo pronto hecho. Yo no sé después si hubo, no lo sé, la verdad que tendría que seguirlo, digamos, si después de la primera revisión de los rechazados hubo mucho más ingresos, pero tenemos entonces un porcentaje, yo imagino un número, perdón, no un porcentaje, un número, una magnitud de como 4 millones que habían quedado afuera, y que seguro me parece que es población para mirar, para pensar una alternativa. Ahora, si se está mirando o no, no tengo la más mínima idea si se está mirando ese tipo de población. Entiendo que parte de lo que se está mirando, de los que están, seguro, porque además de los que están es un universo variopinto, ¿no? Y a mí esto también por ahí es importante dejarlo acá planteado. En términos de lo que a mí más me preocupa, de la cuestión de la subjetividad de la política social, los que están allí dentro de esos 9 millones, yo ya sé que hay 2.5 que vienen de la asignación universal, más o menos esa población la conocemos. Todos los que ingresaron nuevo es bastante diverso. Sabemos que hay muchos jóvenes, sabemos que ese es el núcleo, no tengo los números acá delante mío, pero digamos, sabemos que es el grupo donde se concentra la población, ¿no es cierto, el IFE? Ahora, hay personas que vienen de mundos muy diferentes. Hay personas que vienen con trayectorias concatenadas de programas, pero hay personas que el IFE fue la primera vez que los pone en el lugar de receptores de políticas de este tipo frente al Estado. Yo tenía alguna esperanza de que esto nos trajera algún tipo de consecuencia, no sé, esto se ve como más a largo plazo, en términos de ciertos supuestos y discusión pública sobre lo que es recibir del Estado, esta idea de vivir de la teta del Estado y todas las metáforas que aparecen, que reconfigurara algo la discusión, no sé, al principio era re optimista y ahora ya perdí todo mi optimismo, pero digo, lo que estoy segura es que a la luz de pensar la salida, la relación y lo que se le puede pedir y a dónde se los puede mandar, ¿sí? A los tradicionales sujetos receptores de la política social socioasistencial no es lo mismo que a muchos sujetos que van a cobrar el IFE, que fueron a cobrar el IFE, ¿no? Digamos, que vienen de sectores medio desclasados, para decirlo muy general, digamos, haciendo medio uso de categorías raras, pero sectores medios desclasados, autónomos de bajos ingresos, digo, autónomos, sí, personas autónomas, trabajadores autónomos de bajos ingresos, ¿no? Porque es monotributista de los ingresos más bajos, que tienen otra relación con el Estado, ¿no? Entonces ahí, digo, me parece que eso va a ser central a la hora de la reconfiguración, que no sabemos por dónde va todavía, por dónde va a venir. Sabemos que una parte va a ser por el lado de los programas del Ministerio de Desarrollo Social y de la oferta programática del Ministerio de Desarrollo Social y de la estructura del potenciar trabajo. Cuando uno mira el presupuesto para el año que viene, hay ahí un número importante que aparentemente un número de como más 300.000 más de cobertura para ese programa. Entonces ahí uno diría,
hay indicios de que el progresar puede ser una forma de, ¿no?, llevar parte de la población del IFE, por justamente la impronta juvenil de las poblaciones del IFE. Si el mercado de trabajo llevará algo de esa gente, vaya uno todavía a saber, ¿no? Digamos, tendrá que pasar tiempo para que podamos ver eso. Lo que no me queda duda es que el IFE ha sido una gran oportunidad. Nosotros usamos la idea de laboratorio de estatalidad y es un gran laboratorio para, bueno, mapear gran parte de esta población. Y de hecho, si las asignaciones se están levantando a través del IFE, me parece que en eso estamos en el recorrido, digamos, acertado, de usar eso como para captar los que no estaban captados en la asignación, que, digo, después de 11 años seguimos con el 1.000.000 y pico que no estaba captado nunca por ninguna asignación. Entonces, digo, lo veo como una oportunidad. ¿Cómo terminará? Yo creo que la política social argentina es mucho de futurología, ¿no? Como es difícil. No sé si hay pregunta, Cris. Te hago una última pregunta cortita para no abusar ya tanto de tu tiempo y de tu generosidad y para ir cerrando. Nosotros estamos ya finalizando la cursada, nuestro diploma superior en gestión y control de políticas públicas. Nos quedan apenas algunas clases vinculadas a educación y a la última fase del taller de macroplanificación, temas a todavía presentar. Pero también es cierto que la condición de aprobación de nuestra diplomatura es que una vez finalizada la cursada tienen las y los alumnos 6 meses para armar su monografía final de tema libre, ¿no? Ellos pueden elegir un tema siempre y cuando esté vinculado a alguna de las temáticas de los 3 módulos que componen nuestro posgrado. Y siendo que vos, además de conocer tantísimo las políticas sociales, no solo en Argentina, sino también en perspectiva comparada, la pregunta es más metodológica. ¿Qué recomendaciones haces para los y las que quisiéramos investigar en este campo de las políticas sociales con toda esta complejidad que nos presentaste hoy? En clave más metodológica, ¿no? ¿Y qué áreas de vacancia identificás como grandes oportunidades para aquellos que quieran hacer aportes en ese sentido? Uf, qué difícil. Me la pusiste re difícil. A ver, yo estoy muy atravesada por la cuestión metodológica porque yo no soy buena en metodología, pero lo que soy es, bueno, una buena insistidora en los temas y en armado de alianzas, ¿no? Digamos, lo hemos conversado en algunas oportunidades. Yo pienso no sé pensar sola, en realidad, como pienso con otros, por eso armo maridajes, ¿no? Armo maridajes académicos, para poder pensar. Yo creo que vos cuando preguntabas sobre el tema de área de vacancias, ¿estás pensando en la política social, Cris? Sí, porque si no, no podría. Sí, en posibles temas de investigación, ¿no? Vacantes, o que no están tan. Digo, hay una tendencia, hubo y suele haber, no solo en los temas de políticas sociales, grandes tendencias que a veces se convierten en modas y todo el mundo estudió la asignación universal, por ejemplo, ¿no? Bueno, sí. Ahí es un tema. Yo creo que, a ver, temas, no sé, voy a tirar así cosas como una reacción. Yo creo que hay en la política social, por lo pronto, hay algunas cosas que no hay que hacer más. Yo creo que hay que dejar de mirar bastante programas para empezar a tener, digamos, como visiones un poco más. A ver, ¿qué es lo que sucede? Me parece que en general lo que hemos hecho, fue en muchos casos estudiar programas y que eso nos quitó mucha perspectiva. También lo que ha sucedido es que muchos estudios sobre la política social han mirado como el nivel micro y que han perdido relación con lo más macro. Yo creo que hay algo de una tendencia, también es cierto que uno lo ve en función de los recortes que nos interesan. Yo estoy leyendo mucho sobre esto, sociología política, cosas de estudio de burocracias, encuentros, microsocial. Entonces estoy viendo muchos trabajos ahí. Algunos los veo y digo, qué increíbles que son, y digo, ¿por qué no dialogan? ¿No? ¿Por qué no dialogan? ¿Por qué no hablan? ¿Por qué no maridan con estudios macro? Porque a veces hay muchísimo del caso de 3 de febrero de la cooperativa, de no sé cuánto. Amor, me encanta, abrazo a todos. Pero ¿qué sucede?
Es decir, la elección del caso me parece lo más jodido de lo que vos vas planteando, Cris. Porque, ¿qué informa ese caso? ¿Sobre qué me informa? A mí me encanta, sobre todo si hay alguien que hace buena etnografía, digamos, ¿no? Eso lo dejo digamos, como anotación, porque me parece que en las ciencias sociales cualitativas, que es lo único que yo conozco, ha habido una gran tentación de que todos tenemos que salir a hacer etnografía y hacer entrevistas en profundidad todo el tiempo. De hecho, estoy participando en varios encuentros que están como duelando, no podemos hacer más entrevistas porque la presencialidad, no, para nada. Uno puede reponer un montón de situaciones vinculadas con las entrevistas a partir de este contexto que no queda otra porque nos toca vivir. Ese es un re tema con el tema de trabajo de campo, de las becas que tenemos, de los investigadores, de los tesistas y de todo eso. Entonces, digo, la primera cuestión a mí me parece que tiene que ver con el caso, con la elección del caso. ¿Por qué? Porque grandes problemas que estamos viendo en la investigación son casos chiquititos, porque ¿qué? Me son abordables, porque me son tangibles, pero que no informan sobre algo mayor. Entonces yo digo, miremos ese caso, pero tratemos de tener preguntas o reflexiones que nos lleven a preguntas macros. Creo que por eso hay que tratar de pensar en intervenciones que no solo miren un programa, sino que anclen programas o por lo menos no un programa tan recortado en el tiempo, sino reponer cierta diacronicidad, ¿no? Como reponer esto que yo trataba de recuperar. Yo hoy podría haber venido con un programa y ya está. Resuelvo, en 5 minutos resuelvo este armado. Es mucho más costoso pensar 25 años, ¿no? Pensar para atrás, elementos comunes de continuidad. Como que a mí me parece que eso puede, de alguna manera, puede iluminar, ¿no? Puede iluminar. La otra cuestión es, me parece que hay toda una tendencia de abandonar estas visiones que yo decía al principio del Estado como un todo, frente a la cantidad que hemos estudiado en la época los que estudiamos en los 90 sobre todo, ¿no? Del Estado todopoderoso y empezar a ver las agencias. Y yo creo en este sentido que hay un montón de agencias para ver. Bueno, Jorge sabe que yo tengo una obsesión con ANSES. Es una agencia sobre la cual no ha habido gran producción. No ha habido gran producción. Sobre otras agencias hay más, ¿sí? Pero en general, las agencias vinculadas con lo social no han sido agencias de gran producción. Han sido más las agencias de la salud, lo vinculado con la educación, por la tradición de la gente que hace sectorial. Entonces, yo digo, hay organismos que a través de diferentes entradas, de tradiciones institucionales, de saberes expertos, de procesos administrativos, no sé, de lo que cada uno le interese, que, digamos, que se puede hacer Zoom. Incluso el Ministerio de Desarrollo Social, que yo digo está mucho más estudiado, pero están estudiados los programas. Hace unos años, en la gestión Cambiemos, yo me junté con una amiga y colega, con Florencia Lucy, y empezamos a ver las burocracias, el alto funcionariado de Cambiemos en el mundo de las ONGs que saltó al Estado y habitó el Ministerio de Desarrollo. Ese tipo de trabajos no es un tipo de trabajo muy común, no es un tipo de trabajo muy frecuente. Empezar a seguir las trayectorias de las élites del Estado, ¿no? La hacen un montón de colegas que, digamos, empezaron a estudiar trabajos sobre élites, pero de lo social, digo, ¿no? En los ministerios de los nuestros o en las secretarías, ¿quiénes habitan ese Estado? Por arriba y por los cargos de nivel medio, en general es una información poco frecuente para los estudios cualitativos. Hay sobre los grandes ministerios, pero sobre estos ministerios hay menos. Entonces, digo, eso también me parece otra entrada. La cuestión metodológica sobre cómo abordar las técnicas de investigación. Sobre eso creo que puedo aportar algo en este sentido. Yo abandonaría la pretensión de que todos tenemos que hacer, como decía recién, etnografía o entrevistas en profundidad, porque además eso tiene que ver con destrezas, y con la posibilidad de acceso a fuentes. El Estado nos da un montón de información de otras formas. Información inconsistente. Para mí es un dato. Hoy por hoy que me den 2 pedidos de información con información inconsistente es un dato sobre la política social argentina, de alguna manera. Yo pido información, yo soy una insufrible utilizadora de la Ley de Acceso a la Información Pública y antes el Decreto de Acceso a la Información. Pedir información al Estado, más allá de usar la que hay. Yo siempre digo a la gente del equipo y a los investigadores
los que compartimos estas preocupaciones metodológicas, no siempre hay que estar creando entrevistas. Usemos documentos institucionales. El Estado habla a través de los documentos. Es la cristalización del discurso oficial. Usemos taquigráficas, obviamente un montón de gente lo usa, pero enseguida la tentación es ir a hacer campo, ¿no? Es esa la impronta que gana terreno. Y a mí me parece que hay un montón de información que se puede sacar a través de otros documentos. Otro lugar de vacancia, el legislativo. En materia de política social, el legislativo es un gran tema. Y yo creo, porque vengo militando fuertemente estos temas, que el mayor tema de vacancia tiene que ver con empezar a mirar a nuestros amigos del Poder Judicial. Creo que tenemos la obligación ética de empezar como investigadores e investigadores a estar mirando qué está haciendo el Poder Judicial en la política argentina, en este caso que lo que a mí me compete en la política social. Y no tenemos casi nada de investigación en este sentido acumulada, ¿sí? Entonces me parece que es también descentrar del gobierno y del gobierno nacional, ¿no? Para en ese sentido fomentar miradas a los otros poderes y abordajes, digamos, de otras fuentes. Y por último, un poco esto que decía recién al principio, cuando hay abordajes microsociales, que por cierto son muy útiles, tratar de ver el caso más allá del caso, porque si no realmente son trabajos que nos hacen perder un montón de la mirada más global, ¿no? Entonces me parece que en ese sentido, bueno, por lo menos algunos organismos poco explorados, ¿no? Tratar de ir, bueno, por ahí, pero ideas sueltas, ¿no? No, clarísimo, Pilar. La verdad es que nos ayudas un montón a pensar esas puertas posibles de entrada y a no tratar de quedarnos en las zonas metodológicas de comodidad, ¿no? Porque a veces son también modas y tendencias, así que absolutamente. Sí, lo de la incomodidad es un tema, pero está bien. Bueno, es que me parece que como investigadores e investigadoras, digamos, o atravesando, digamos, una etapa de formación en la investigación o de lo que fuera, bueno, tenemos que animarnos a esto, digamos. Yo, insisto, cuando nosotros empezamos el trabajo de campo en contexto COVID, nos miraron como, ¿qué van a hacer? Entrevistas por este lado, habilitamos un Google Form, empezamos a trabajar sobre distintas formas que frente a la no presencialidad, las investigadoras nos tenemos que transformar también, reconvertir, porque nuestros objetos de estudio están ahí. Entonces, entrevistamos así, WhatsApp. Yo tengo, pero material documental hermoso, para 3 años de escritura a través de WhatsApp. Entonces, digo, si me lo hubieran dicho hace un año, yo decía, lo único que me falta, investigar por WhatsApp. Y bueno, la cuestión es que son formas para reponer la investigación en un contexto pandémico, además, donde el campo va a estar jodido para hacer también, ¿no? En los próximos meses, frente a la desconfianza, frente a los cuidados y un montón de situaciones. Entonces, bueno, es lo que tenemos, ¿no? Tal cual, tal cual. Espectacular, Pilar, acá en el chat agradecen muchísimo todos, así que y nosotros muy especialmente por el compromiso de cada año que nos vamos encontrando es un encuentro renovado, no hay un encuentro igual al otro, siempre la apuesta se duplica, así que nos dejas pensando un montón de cosas. Ojalá que podamos no esperar un año, encontrarnos bastante antes para poder seguir el año que viene conversando sobre estos y otros temas. Agradecerte un montón, Pilar, de todo corazón. Gracias a todos, a todas. Bueno, quedo a disposición ahí. Bueno, todos pueden compartir mi mail y ¿no? Lo que sea necesario para un poco esto es lo que estamos armando y entramando, ¿no? Estas discusiones. Sí, yo también te quería agradecer panorama integral que nos das. Y vos mentís, porque decís que no sabes nada de metodología y nos diste una clase de metodología, decís que no sabes los números, nos das excelentes números, así que te agradezco un montón. Por esa humildad, Por esa humildad. Las magnitudes, soy muy mala, La metodología es esto, la metodología también, es ir haciendo, ¿no? Vamos aprendiendo ahí, como a los golpes, literalmente. Nuestra carrera tiene mala metodología, la ciencia política. Digamos, a los golpes, en los 80 talleres de tesis y en el hacer, ¿no? Y las magnitudes, no, soy mala, soy mal. Bueno, gracias de verdad por el tiempo. Espectacular, gracias por contagiarnos tanto entusiasmo, tanta experiencia y tanto conocimiento. Muchas gracias a ustedes y estoy disponible para lo que sea necesario. Les mando un beso
Y buen fin de semana para todas y todos. Gracias, descansen un montón. Nos estamos viendo la semana que viene. Gracias, Pilar. Chao. Gracias, Chau a Pilar. todos. Chau, chau. Gracias, buen fin de.